Bien, entonces, el primer paso, como había mencionado, es dibujar. El segundo paso es crear los datos. El tercer paso es transformar todo eso en bloque. Y el cuarto paso es darle el dinamismo, o sea, que pueda cambiar de forma. Entonces, el primer paso sería dibujar, en este caso el elemento. Y lo voy a dibujar para que ustedes puedan poner las medidas y lo puedan copiar. Adelante. Adelante. Bien, vamos a dibujar una barra. Ahí están las medidas. Necesito que esté con join, con J, que sea un solo elemento, o sea, como esto. No puede ser group, tiene que ser J. No la acoten, solamente pongo las cotas para que lo puedan reproducir. Entonces copien, si lo juntaron con join, copienlo y gírenlo. O lo pueden dibujar horizontal, no hay problema. Lo importante es que quede como se muestra ahí al lado. ¿Perdón? Que sean así. Que como van a haber textos, el texto va acá. Porque si lo ponemos para arriba, se va a cruzar. Si lo ponemos para abajo, se va a cruzar. Bien, y esa circunferencia es donde va la marca de la losa, mide 200. Eso ya es una información literal, o sea, pertenece a lo que es el texto, así que debería estar dibujado con la layer texto y una línea horizontal que lo atraviese por el centro. La idea es que no se cruce con el texto, entonces por eso la dibujé un poco más desplazada hacia la izquierda, porque entre la circunferencia y el fierro va a haber texto. Entonces la idea es que, como les decía, no se crucen. Entonces recuerden, necesito que esté con J, con join, el fierro, cada uno independiente. O sea, si pincho uno, no deberían seleccionarse los dos,
solamente uno, y si pincho el otro, debería seleccionarse solamente eso. Respeten la layer, y la layer fierro. Bien, entonces el primer paso, que es dibujar, ya estaría listo. Ahora solamente falta crear información, que no es dibujo en realidad, pero es información que no se va a modificar. Por ejemplo, explico lo siguiente. Cuando hay información de texto que no se modifica, por ejemplo, la información que no se va a modificar, que siempre es la misma, es esa y esa. Y como siempre es la misma, la idea es escribirla en el mismo proceso o en el mismo paso de dibujo. Y eso se escribe con MT. Lo que se va a modificar en realidad, que van a ser los atributos, sería este dato, ese dato y ese dato. Entonces yo solamente voy a poner 6, 15 y 3.3, o la medida que sea. Y los otros textos deberían estar ahí siempre fijos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para que queden fijos? Vamos a hacer lo siguiente. Bien, con la layer texto vamos a activar el comando mt, multitext. Vamos a generar una zona de escritura por aquí. Texto. Por aquí. Bueno, si falta espacio uno puede agrandar después el espacio de escritura, pero por ahí, más o menos. Entonces aquí quiero ver qué tamaño de texto hay. Bien, este tamaño de texto quedó configurado del proceso de escritura en el caso de el pilar. Entonces vamos a reducir el tamaño, ¿ya? Por acá. Y vamos a ingresar 50. O sea, le vamos a quitar un poco de altura al texto. Y vamos a escribir los datos. Recuerden que estos datos, como lo estamos escribiendo con MT, no son modificables. Entre medio de esto deberían haber algunos atributos. Entonces vamos a tener que dejar algunos espacios para establecer el espacio necesario para poder poner el atributo. Entonces, por ejemplo, acá estoy escribiendo fierro, diámetro, y aquí a continuación debería ir el diámetro. No siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Que las mallas tienen distintos diámetros. Entonces lo que voy a hacer es dejar 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Pensando en que el diámetro tiene que calzar ahí en el centro. ¿Ya? Después pongo el símbolo arroba y hago lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Porque ahí va la medida a cada cuánto van. Y eso es un atributo y siempre va a modificarse en función de la malla que estemos incorporando en el proyecto. Después pongo largo, L igual. Bueno, aquí tengo que dejar más espacio. Dejemos 10 espacios. Porque las medidas, por lo general, se ingresan con 2 decimales. Y pongo MT, metro. Bien, el símbolo de diámetro, recuerden que cuando uno escribe arriba se activa como las herramientas de escritura y hay una arroba dibujada que dice symbol y ahí uno puede encontrar el símbolo diameter que aparece en inglés, ¿cierto? O porcentaje C o al 155, ¿ya? Que sería el código ASCII. Entonces ya con eso pincho afuera. Bien, lo voy a mover un poco porque tiene que quedar lo más cerca posible del fierro, ahí. Y ahí quedaría. Entonces ahora lo voy a copiar para no escribirlo otra vez. Lo voy a girar con el comando rotate y lo voy a mover por aquí. Ahí. Voy a borrar esta que ya está listo. Ahí. Entonces tengo los textos escritos, que estos textos, recuerden, no se modifican,
son constantes dentro del elemento. Los datos que van a ir entre medio en esos espacios que dejamos, ahí esos datos sí se van a modificar, entonces esos datos sí tienen que ser atributos. Bien, y me faltarían un par de datos más que son constantes para este detalle, que serían los siguientes, que es la medida de los ganchos, las curvas que se generan. Entonces lo que hice fue copiar el texto para no escribirlo otra vez o no poner mt y configurar el tamaño y todo eso, y lo estoy copiando después de modificarlo. Entonces todos estos textos que están aquí, que se ven ahí, son fijos, no se modifican. Entonces los pueden copiar, le hacen doble clic, borran lo que dice, pueden poner 5, copian los 5 para no escribirlo otra vez, y después copian los 10. Bien, nos vamos a basar en esta malla, que según el fabricante, ¿cierto? Que es la malla ACMA, y vamos a usar la que aparece con su especificación de C188. Bueno, es una de las típicas que se usa para poner en radieres y losas, como se muestra ahí. Entonces, aquí hay algunos datos técnicos que los vamos a ir incorporando al atributo, ¿ya? Siempre hay que pensar que son modificables los atributos, pero vamos a basarlo en esto para enfocar la cubicación. Bien, entonces son de diámetro 6, las barras, y los espacios entre barras son de 150, aparece en milímetros acá, entonces vamos a tener que hacer algunas conversiones para llevarlo al bloque. Bien, entonces, ahora, como ya está creada la información fija, por decirlo así, vamos a crear ahora los atributos. Aquí la mayoría de los atributos son visibles. El único que es invisible es la masa, ¿cierto? Que es para poder calcular el peso de la malla, que no se ve ahí, como no debería verse, de hecho. Pero si lo visualizo aquí, por ejemplo en este que ya está terminado, y le hago doble clic, bueno, allá al final está la masa, que es un dato importante para poder calcular el peso de la malla, del fierro. Entonces, todo el resto va a ser visible. Bien, aquí la nomenclatura es un poco extraña porque así lo establece el fabricante, así los nombra, ¿ya? Entonces, como son dos barras, horizontal y vertical, por decirlo así, aquí los determinan como longitudinal y transversal, ¿ya? Entonces, vamos a respetar la nomenclatura para poder empatarlo con el fabricante. Bien, entonces, vamos a hacer los longitudinales primero. Bueno, aquí le nombran longitudinales los que están horizontales, ¿ya? Que sería la barra de acá. Bien, recuerden que para poder crear un atributo el comando es att. Entonces yo había dicho que la mayoría de los atributos van a ser visibles, ¿ya? Hay uno solo que es invisible, que sería la masa, y ese lo vamos a dejar para el último. Ese va a ser el último que hay que crear. Entonces fíjense que invisible no esté seleccionado, o sea, que esté limpio, por decirlo así,
porque todos estos datos son visibles, ¿ya? Entonces, una vez que confirmamos que esté así, como se muestra ahí, sin selección, hay que crear la información. Entonces sería bien, ahí están los datos del atributo. Recuerden que los datos que se crean en la zona atributo, el tag, el prompt y el default, son importantes para la ubicación, para poder ordenar el dato en la tabla. Tag es el encabezado que se genera en la tabla. Prompt es para que el usuario sepa qué dato está gestionando, qué tiene que ingresar. Si no ingresa nada, el valor por defecto va a ser L101. Las losas siempre parten de la L101, así que esa sería la primera losa, o radial, ¿ya? Como este dato es visible, tenemos que atender cómo se va a comportar gráficamente como un texto, ¿ya? Entonces, a donde dice donde aparece la configuración de la justificación, es middle center, que eso es cómo va a crecer el texto hacia los lados, ¿ya? Eso quiere decir que va a crecer de igual forma para todos los lados. Entonces, en Justification seleccionen Middle Center y en Text Height dejen 80, está bien. Este dato es el que va dentro de la circunferencia, que sería, por decirlo así, el nombre de la losa. Entonces, Middle Center y en Text Height es 80. Bien, le digo OK y lo pinchan ahí. Bien, va a quedar raro acá, pero ahora pinchen el texto sin ningún comando y tomen el cuadro que aparece en el centro, ese cuadro azul. Apunten hacia arriba. Bien, lo interesante es que esté el movimiento ortogonal, no importa que se vea chueco, escriban 60, enter, y escapen, ¿ya? Entonces va a crecer de forma equitativa hacia los lados desde su centro. Por eso lo tuve que mover 60 hacia arriba, para que quede bien alineado y no quede sobre la línea inferior, la línea del centro. Bien, el siguiente atributo sería el siguiente. Bien, sigue siendo visible. El tag es espesor. El prompt sería ingrese espesor de losa en centímetros. Y el default 15. Y en ese espesor puede cambiar. Por eso lo estamos creando como un atributo. Porque si es menor, la persona le hace doble clic nomás y cambia el dato. Bien, tiene la misma configuración que el dato anterior. O sea, middle center. El tamaño del texto, el text height es 80. Se vuelve a pinchar en el centro, pero ahora se mueve en 60 hacia abajo, ¿ya? Entonces le digo OK. Vuelvo a pinchar el centro. Vuelvo a pinchar el atributo. Tomo su cuadro central. Apunto hacia abajo, 60. Entonces recordemos que por el momento, como estamos en el proceso de creación, vemos los tags. Pero ya cuando esto termine, o lo transformemos en bloque, se va a ver L101 y 15 abajo. Por el momento se ve como que los textos sobrepasan sus límites, pero más que nada porque estamos en el proceso de creación del bloque. Bien, vamos a ir acá a esta zona como la había mencionado anteriormente. Entonces, longitudinales, esa es la nomenclatura, ¿ya? Entonces ponemos ATT, sigue siendo visible, y primero sería el diámetro,
Bien, aquí tenemos un problema para poder precisar el parámetro, ¿ya? Porque no puedo escribir espacios en los tags. En el tag no puedo escribir espacios. Entonces, para poder precisar el dato y que se entienda que va a ser el diámetro de los longitudinales, lo escribí así, ¿ya? Entonces, se entiende igual, diámetro long, ¿ya? Entonces, pero voy a precisarlo aquí abajo para que la persona sepa de qué se trata. Entonces, ingrese diámetro barras longitudinales. Como el diálogo es tan amplio y la zona de escritura lo que muestra, ¿cierto?, no es tanta, pero ahí dice ingrese diámetro barras longitudinales y entre paréntesis pongo milímetros, y aquí nosotros empezamos a ver que un elemento en proyectos de armadura se manejan muchas unidades. De hecho, ese espesor el espesor que pusimos anteriormente estaba en centímetros, se ingresa en centímetros, y aquí el diámetro se maneja en milímetros. Entonces, de hecho, si hicieron cuenta, la longitud del fierro lo vamos a manejar en metros. Entonces tenemos 3 unidades en un mismo elemento, ¿ya? Entonces cuando hagamos la cubicación ahí vamos a tener que estar atentos a eso para poder generar que la cubicación quede bien. No es como el pilar que todo se manejaba en una sola unidad, ¿ya? En este caso aquí se mezclan. Bien, este dato, como va inserto dentro del dato del fierro como tal, la modificación que le vamos a aplicar solamente va a ser el tamaño. Entonces, donde dice text height, vamos a poner 50, o sea, lo vamos a igualar al texto que estaba como MT, como multitext. No es necesario cambiar la justificación, que diga left está bien, ¿ya? Porque no se centra algo este texto. Entonces, una vez configurado, le digo OK. Y aquí se nos va a generar lo siguiente. Piensen que aquí yo voy a poner diámetro, después voy a poner espaciado y después voy a poner longitud. O sea, lo que va a ocurrir es que van a haber muchos datos sobrepuestos y después no voy a ver dónde poner el otro. Entonces lo que aconsejo es, por el momento, como que calzarlo pero arriba y después lo bajamos, ¿no? O sea, lo dejo ahí mientras y después lo voy a bajar. Es para que cuando esté en el proceso de creación de estos datos no se me confundan, ¿ya? Porque van a quedar todos sobre sí. Entonces se va a generar un enredo de letras y así aclaro un poco lo que estoy haciendo y después lo ajusto, ¿ya? Recuerden que cuando esto ya sea un bloque no va a decir diámetro long, va a aparecer un 6, ¿ya? Un solo dato, un solo carácter. Bien, ahora tengo que crear el espaciado. Entonces, ATT otra vez. Bien, espaciado longitudinal o espaciado long para el tag. El prompt diría ingrese espaciado longitudinal en centímetros. El default es 15. Bueno, lo estoy ingresando, recuerden, pensando en la malla que estamos creando acá, que dice que el espaciado, bueno, aquí me lo muestran en milímetros, entre el longitudinal y transversal es de 150 milímetros. Pero cuando uno ve en los planos, el espaciado, de hecho los estribos también aparecen de la misma forma, cuando uno ve un pilar, aparecen en centímetros. Bien, entonces el
el default 15. Bien, el text height quedó de la aplicación anterior, así que no hay que hacer nada. Quedó en 50. Así que le digo OK. Bien, y este dato debería ir aquí después de la arroba. Pero lo voy a dejar acá arriba. Como alineado, después lo bajo. Debería quedar después de la arroba. Bien, ahora me faltaría la longitud de los longitudinales. Entonces, bien, longitudinales. Entonces, ingrese longitudinales o de barras longitudinales, si quieren precisar más el dato, en metros, 1.3. Bueno, ¿por qué puse 1.3? Porque la barra que dibujamos, la que acabamos de dibujar, eso es lo que mide. Por defecto mide 1.3. Porque le dimos 1000, 50, 100, 50, 100. Y eso es milímetros. Y como me piden la medida en metros, es 1,3 en total, considerando los ganchos. Bien, el texto, la compresión de texto está bien. Le digo OK. Bien, y ahora sí lo voy a poner ahí. Ahí. Entonces, como ya creé todo esto, los puedo bajar y los dejo ahí. Bien, no se preocupen mucho si les queda unos más arriba, más abajo. Hay un método para poder alinearlos, pero para nuestro nivel, ¿cierto? No es necesario ser tan preciso. Que se vea bien, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía. Que todos los datos quedaron sobrepuestos. Entonces ahí, como los dejé arriba, los bajé nomás, y ahí quedaron donde tenían que quedar. Bien. Vamos acá ahora a crear los datos de los transversales. Bien. Diámetro transversal. Bueno, si quieren escribir transversales, ningún problema, pero no pueden poner espacios. ¿Ya? Tienen que escribir todo junto. E ingrese diámetro barras transversales en milímetros. From sería ingrese diámetro barras transversales. Diámetro 6. Para que quede escrito vertical, aquí hay un parámetro que dice rotación. Y pongan 90. Si ponen 90, bueno, no tienen para qué después aplicar rotate. ¿Ya? O sea, ya va a aparecer vertical. Entonces voy a poner en rotation, voy a poner 90. Ahí. Y listo, le digo OK. Y se van a dar cuenta que aparece ya así. Bien, va a ocurrir lo mismo que en la condición anterior. O sea, se van a ir sobreponiendo los datos. Entonces, para que esto no me confunda cuando empiece a poner el resto, y lo voy a poner por aquí mientras. Más o menos alineado donde va el diámetro. Después lo voy a mover. Que viene ahora espaciado. Entonces sería
el tag espaciado transversales. El prompt ingrese espaciado barras transversales en centímetros. Por defecto es 15. Lo mismo. Bien, rotación se quitó, así que hay que, por lo que veo, hay que activarlo por cada atributo que uno crea. Entonces en rotación ponen 90. Entonces tag espaciado transversales. El prompt ingrese espaciado barras transversales en centímetros. El default es 15. El texto sigue siendo 50. La rotación es 90. Entonces voy a poner 90. Y lo voy a alinear por acá. Después lo ubico en su posición. Y faltaría la longitud de los transversales. Entonces ingrese longitud barras. ¿Sí? Voy. Bien, esto sería longitud transversal. Ingrese longitud barras transversales. Y el default 1.3. Es punto 3 porque si ponen coma no va a funcionar. Es punto. Bien, la rotación 90. Ok. Y esto debería estar después del igual. Bien, ya lo voy a pegar ahí porque no me genera problemas al pegarlo. Y ahora voy a mover los datos que había dejado desplazados al lado. Y ahí. Entonces ahí se genera esta mezcla de letras. Bien, el último dato, que sería la masa, que es el dato necesario para poder cubicar los kilogramos de fierro, tiene que ser invisible, no es un dato que se ve, no es un dato que se ve gráficamente en el elemento. Entonces, a donde dice mode invisible, vamos a seleccionar la opción invisible y esos serían los atributos o la estructura del atributo. Entonces el tag es masa, el prompt es ingrese masa del fierro en kilogramos por metro y el default, como estamos trabajando con un diámetro 6 en el ejercicio, sería 0.222. Como es invisible, o va a ser invisible, no importa la configuración del texto, ¿ya? Y lo pegan por ahí. O sea, reitero, no va a ser visible, así que no importa dónde esté ubicado. Entonces, voy a aceptar y lo dejo por ahí. Bien, el segundo paso en la creación de un bloque dinámico con atributos estaría listo. Ya creamos el dibujo, pusimos los textos que son fijos y ahora creamos lo que son los datos, que son los datos modificables. Y además son los datos que se pueden cubicar. El tercer paso es crear todo esto como un bloque. Entonces el comando que habíamos visto en la clase anterior para crear todo esto como un bloque es el comando B, ¿ya? El comando block. Yo les expliqué que hay dos tipos de bloques,
los write blocks y los bloques, que en realidad vamos a usar los bloques simples. Estos bloques solamente funcionan dentro del archivo, ¿ya? Los write blocks funcionan en el sistema. No nos vamos a meter en cosas tan avanzadas, ¿ya? Solamente con bloques estamos bien, que funcione, ¿ya? Cumple la condición. Y si por ejemplo necesitamos este proyecto, o perdón, este bloque, en otro archivo se puede hacer copiar-pegar. Entonces, como que el otro sistema, a pesar de que tiene otras características, la parte básica con copiar-pegar la podemos cubrir sin problema. Y entonces, aquí vamos a tener una problemática, sí, bueno, sigamos el proceso. Y ahí vamos a ver el problema que va a ocurrir. Entonces, el nombre de este bloque es, la idea es que tenga el nombre correspondiente. Entonces, bien, se va a llamar así, Mayak. Bien, por aquí abajo, después de darle asignado un nombre al bloque, el AutoCAD me pide que yo especifique de dónde voy a tomar el bloque, ¿ya? Con el botón Pick Point que aparece ahí, vamos a hacer lo siguiente. Pinchen Pick Point y luego pinchen la intersección de las dos barras. Y ahí debería volver la ventana y en las coordenadas X y mostrar algunos números, ¿ya? Eso ahí uno confirma que ya está seleccionado el punto de inserción del bloque. Entonces pincho Pick Point, pincho aquí y aparecieron los números. ¿Estamos bien? Y ahora sigo en el grupo Object, que es el que está al centro. Y aquí está el problema. Bueno, antes de ver la selección de objetos, hay que siempre confirmar que diga Convert to Block. Por defecto dice, así que, pero eso es importante confirmarlo. Y ahora vamos a este punto. Select Object. Bueno, se supone que yo tengo que elegir los objetos que forman parte del bloque. Pero como lo vimos en la clase anterior cuando creamos el pilar, yo les dije que primero uno elige los atributos en el orden de creación. Porque si yo llego y elijo todo, sin decirle el orden, se revuelven los datos. Me aparecen, por ejemplo, diámetro en las longitudes o cosas así. Y el problema va a estar en poder seleccionar, porque como están sobrepuestos, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Select Object. Y sigan el proceso. Primero, bueno, este es fácil, marca, no hay problema, lo puedo pinchar sin problema, ¿ya? Después espesor, lo pincho, tampoco tengo problema. Y aquí empiezan los problemas. Bueno, diámetro tampoco, porque está la D. El diámetro los longitudinales, ¿ya? Porque ese fue el orden de creación que le digo. Entonces pincho la D. Después tengo que seleccionar el espaciado. Pero fíjense que aquí hay una E, después de la arroba. Esa es. La pincho y ahí la tengo. Después la longitud, después del igual, identifiquen el igual, por ahí hay una L que no está seleccionada y la pincho. Bien, voy acá arriba ahora y hago lo mismo. Pincho la D. Después de la arroba tiene que haber una E que no está elegida, no está seleccionada. Ahí está. Después del igual tiene que haber una L que no está elegida, que aquí está. Y me faltaría la masa. Ahí está la masa. Y una vez que ya elijo todos los atributos, recuerden que tengo que hacer esto. Recuerden elegir masa. Masa es el último atributo que se creó. Y después pueden elegir todo como se está mostrando ahí, ya sea en verde o en azul. Pero tienen que elegir todo. Lo que se hizo al inicio es generar el orden de los datos, para que no se revuelvan cuando obtengamos la tabla. Es decir, AutoCAD los va a ordenar, ¿ya?
Bien, entonces reitero, elíjanlo completo, así, completo. Después de haber hecho el orden, traten de no llevarse algo que no pertenece al bloque. Ahí. Bien, y enter. Mínimo, debería decir que hay 23 objetos seleccionados, mínimo. Si tienen más, está bien igual, porque va a depender de cómo dibujaron el elemento. Si le aparecen menos, es porque no eligieron el dibujo, o no eligieron todos los atributos. ¿Ya? Tiene que aparecer 23 mínimo. ¿Ya? Bien, si le aparecen menos, lo más probable es que no hicieron esto al final. Recuerden que uno tiene que hacer esto al final. ¿Ya? Elegir todo. Bien, acá en el grupo Viaboard vamos a quitar la opción, esta opción, perdón, esta de aquí, que dice allow exploding, que significa, allow significa permitir. Entonces lo que vamos a quitar acá es la opción de poder explotar el bloque. Ya, para que quizás la persona que use el proyecto o este bloque, que no seamos nosotros, y quizás quiera hacer alguna modificación o editar algún texto, y no aplique explode, porque si aplica explode, lo que hace es desarmar el bloque. Y al aplicarle explode, este bloque ya no sería cuantificable en una tabla de cubicación. Entonces le quitaría las condiciones de poder cubicarlo, y no es la idea. La idea es que se mantenga cubicable. Entonces quiten la opción de explotar. Bien, y la descripción, esto es una malla ACMA C188. Según el fabricante, esa es su especificación. Ahí está. Bueno, de hecho podríamos poner todas las especificaciones de las medidas, el peso y todo en la descripción, pero yo creo que con eso ya estaría. Bien, ok. Y debería aparecer la ventana de configuración de los atributos. Y deberían aparecer en orden sin datos revueltos. ¿Sí aparece bien? Bien, la acepto. ¿Sí? ¿No aparece un dato? Sí. Se puede arreglar. Bien. Ok. Entonces debería quedar así. Entonces ahí están todos los datos ya formalizados. Esto lo sigue el proceso, ahí vamos a hablar. Te faltaron los que ahí lo vamos a arreglar. Bien. Entonces, como decía, bueno, aquí están los datos. Hay datos que son fijos de texto, hablemos, y datos que son atributos. Entonces, si el proyecto amerita cambiar algo, uno hace doble clic y lo cambia aquí. De hecho, por ahí me preguntan qué pasa porque el diámetro no lo ingresó, por ejemplo, o el largo no está bien ingresado. Se puede hacer doble clic y recuerden que estos son, los horizontales son los longitudinales y los verticales son los transversales, según la nomenclatura del fabricante. Entonces,
donde dice longitud de barras, si me faltó el dato, lo pincho y lo cambio acá. Pero no quiere decir que este cambio esté aplicado al bloque fuente. O sea, el bloque fuente es el bloque original. El bloque original siempre va a tener el error. ¿Ya? Siempre va a tener el error. Entonces uno va a tener que estar constantemente fijándose si los datos están bien o modificarlos. Entonces, lo otro es lo que vamos a hacer ahora, cambiar el dato en el editor de bloque. Entonces, el tercer paso ya está listo, que es crear este elemento como bloque. Todos estos datos son modificables y además son cubicables, pero la forma de este elemento no cambia. O sea, siempre mide, hasta este momento, siempre va a medir 1 metro por 1 metro. O sea, una malla de 1 metro cuadrado. No es más que eso. Pero ahora tenemos que darle la condición, como se mostraba en el ejercicio que se hizo con el otro curso, de que pueda cambiar de forma. O sea, que yo pueda tomar un extremo y estirarlo, ¿ya? Y darle una forma irregular quizás. Entonces, esto lo vimos con el pilar, que es la condición dinámica. De hecho, vamos a usar la misma herramienta, que es el stretch, ¿ya? Para poder estirar. Entonces, y hay que fijarse que cuando se aplica el stretch, se mueve el gancho y los números del gancho, o sea, las cotas del gancho. No se mueve el texto que está acá. Y además se estira el fierro. Entonces ese es el objetivo que tenemos que cumplir. Que ocurra eso y hacia los 4 lados. Entonces, ¿cómo podemos potenciar este elemento con las herramientas de dinamismo? De la siguiente forma. Primero se pincha con un solo clic. Un solo clic. Por decirlo así, lo elijo. ¿Ya? Bueno, de hecho aquí ya puedo ver el punto de inserción que en algún momento me puede servir para poder mover este elemento. ¿Ya? Pero en este caso lo que quiero es que se estire. Y para entrar a ese ambiente, que según lo que mencioné en la clase anterior, es otro ambiente que tiene el AutoCAD, que es para poder editar los bloques. De hecho, los que de aquí tienen los errores podrían modificarlo acá. Veamos si funciona. Botón derecho sobre él, después de haberlo elegido, con un clic. Y aquí aparece la opción donde dice Block Editor, que por este medio yo ingreso a este ambiente, que es otro ambiente que tiene el AutoCAD, que únicamente es para poder editar bloques. Entonces pincho Block Editor y veo el bloque de esta forma. Entonces veo el bloque en su proceso de creación, ¿ya? En este ambiente yo no puedo dibujar proyectos, ni puedo hacer formatos, ni nada. Lo único que puedo hacer es editar bloques. De hecho, podría arreglar algo gráfico que me faltó. Por ejemplo, me faltó un gancho o una cota de un gancho. Lo podría incorporar. ¿Qué no se puede hacer acá? Lo que no se puede hacer aquí es crear atributos. Si yo creo un atributo, lo voy a crear. Puedo poner ATT, hacer el proceso y va a aparecer aquí gráficamente. Pero cuando salga del editor de bloque y trate de editarlo, por ejemplo, haciéndole doble clic, no va a aparecer, ¿ya? O sea, los datos los creo antes de crearlo como bloque, los atributos. Lo que sí podría hacer, lo más probable, entonces aquí los que tuvieron problemas, por ejemplo, podrían hacer esto, a ver si funciona. No me acuerdo si funciona. Entonces, por ejemplo, si me equivoqué en masa y se me olvidó poner el 0.222, podría hacer doble clic acá y aquí podría poner el dato, ¿ya? Y lo que estoy haciendo, estoy modificándolo dentro del bloque. Entonces, el que tuvo algún problema, que quizás le faltó un dato o puso un dato incorrecto, hágalo y después me comenta si funcionó o no, ¿ya? Que no estoy seguro. Entonces, cancelar y vamos a aplicarle el dinamismo. Bien, vamos a hacer primero que se estire horizontalmente, ya que se estiren las longitudinales, la barra longitudinal. Este se va a estirar hacia los dos lados. El proceso es el mismo que el pilar, ¿ya? Que hicimos que se estirara para un lado y para el otro. Entonces, también expliqué en la clase anterior que nosotros vamos a trabajar solamente con estas dos lengüetas de aquí. No vamos a usar las otras que son avanzadas. Ya con esa podemos crear un bloque dinámico decente, o sea que gráficamente cumpla con las condiciones. Y el primer grupo, que se llama Parameters, lo que me permite hacer es crear botones, ¿ya? Botones, que la persona puede interactuar con ellos, pero estos botones, si yo no les digo qué hacer,
no hacen nada. Que para poder asignarles una acción, uso el grupo action. ¿Ya? Entonces, si quiero poner una acción, forzadamente tengo que tener un botón. Y si quiero que el botón haga algo, forzadamente tengo que poner una acción. Entonces, el parameters que nosotros utilizamos para el pilar, que nos permitía estirarlo para la izquierda y la derecha, es linear. Y aquí es lo mismo. Entonces ponemos linear. Y aquí hay que hacer dos linear. Un linear horizontal y un linear vertical. ¿Ya? Entonces, en parameters, pincho linear. Y, bueno, aquí ustedes determinan dónde va a quedar el botón. Donde más les parezca. Bueno, yo lo voy a dejar aquí más o menos. Uno y el otro lo voy a dejar por acá. ¿Ya? Por ahí. Donde uno hace los dos primeros clics es donde ponen los dos botones. Porque linear pone dos botones. Y el tercer clic es para poner esta cota que identifica que estos dos botones pertenecen a distance 1, ¿ya? A un parameters. Entonces pincho por aquí, no importa dónde quede, por ahí, y después cuando hago el tercer clic, ahí aparecen los dos botones. Entonces, en el curso me preguntaban si era conveniente ponerlo aquí o acá. Da lo mismo, en realidad, que estén ahí, en la línea. ¿Ya? Bien, bien, ahí están los botones, se ven. Pero recuerden que por sí solos no hacen nada. Lo que tengo que hacer ahora es asignarles una acción. Y voy a asignar primero la acción del lado derecho, ¿ya? La de aquí, y después la del lado izquierdo. Entonces voy al grupo Actions, de aquí, y el que me permite estirar algo es Stretch. No se confundan con Scale, porque el Scale lo que va a hacer es agrandarlo equitativamente hacia todos lados, ¿ya? El Stretch es como que lo agranda hacia un lado nomás, lo estira, ¿ya? Entonces, pincho Stretch, pincho esta cota azul que dice Distance 1, para que el AutoCAD sepa que quiero configurar este elemento. Y aquí el AutoCAD me pide que especifique cuál de los dos botones quiero configurar primero. Me pregunta y me especifica con una circunferencia y una X roja, ¿ya? Entonces cuando esté mostrando la circunferencia con la X roja hacia el lado derecho, es el botón que quiero configurar, le hago un clic. Ahora, lo que me pide el AutoCAD es que dibuje una zona, así, que va a ser afectada por el stretch. Entonces la va trazando con una línea segmentada azul. Entonces por aquí, tiene que fijarse que no, por ejemplo, el 5 que quede completo, ¿ya? Que no quede ahí a medio porque se va a estirar, se va a deformar, ¿ya? Entonces pincho por aquí. Y ahora el AutoCAD me pide que elija los elementos que van a ser afectados por el stretch. En este caso no son todos, serían el fierro, el número 10 y el número 5. No puedo elegir los atributos de arriba ni los textos, porque si los elijo, se van a estirar. Las letras van a estirarse hacia los lados, ¿ya? Entonces, así yo puedo discriminar los elementos que van a ser afectados por el stretch, eligiéndolos, ¿ya? Enter. Y listo, debería aparecer el símbolo de stretch al lado de distance 1, al lado de la cota. Bien, lo vamos a hacer a la izquierda ahora. Entonces, pincho stretch nuevamente en Actions. Pincho distance 1 porque ahora quiero configurar el botón del lado izquierdo. Aquí el AutoCAD nuevamente me va a pedir que especifique cuáles de los dos botones quiero configurar. En este caso, cuando muestre el símbolo de la circunferencia con la X roja al lado izquierdo, ahí le hago un clic. Y ahora dibujo la zona. Recuerden que hay que considerar que el gancho esté completo y que el número 5 y el número 10 también esté completo dentro de la zona. Entonces hago el clic acá y selecciono el fierro, el 10 y el 5. Entonces por eso les pedía que aplicaran join al fierro, ¿ya? Porque si lo dibujaron con line y lo dejaron normal, van a tener que elegir las tres líneas, ¿ya? Porque si pinchan este nomás, este tramo va a quedar pegado, no se va a mover, ¿ya? Entonces, estando ahí, enter, y listo. Deberían aparecer dos símbolos de stretch aquí abajo.
Bien, vamos a hacer lo mismo verticalmente. Entonces pincho stretch, perdón, parameters, disculpen, parameters, porque ahora tengo que crear botones verticales, ¿ya? Entonces se hace el mismo proceso pero verticalmente. Entonces pincho parameters, pincho linear. Bien, ustedes determinan dónde van los botones. Yo los pongo siempre basados en el primer tramo del fierro. Lo dejo por ahí. Distance 2 se llama este. Ahí están los dos botones. Voy a Action. Pincho Stretch. Pincho Distance 2. Voy a configurar el de arriba primero. Entonces hago un clic cuando me esté mostrando el símbolo en la parte superior. Dibujo la zona. Pincho el número 10, el número 5 y el fierro. Enter. Voy abajo ahora. Stretch, Distance 2. Hago clic cuando me esté mostrando el símbolo en la parte inferior, en el botón de abajo. Ahora dibujo la zona. Y selecciono los elementos, el 5, el 10 y el fierro. Listo. Enter. Entonces para salir del editor de bloque de este ambiente y volver al ambiente normal del AutoCAD, en la parte superior aparece una X. No sé si el proyector alcanza. Ahí está. En la parte superior dice Close Block Editor. Y ese es el botón que me permite abandonar este ambiente y volver al ambiente normal del AutoCAD. Eso sí que antes de volver, el AutoCAD les va a pedir que confirmen si quieren guardar los cambios que acaban de hacer. Y la idea es que sí, Save the change to MyAgma. Entonces, pincho Close Block Editor. Y aquí me dice guardar los cambios a la MyAgma. Esa es la opción que tenemos que elegir. Y aquí estamos. Bien, si alguien modificó un dato interno dentro del editor de bloque, la pregunta es, ¿se la actualizó o no? ¿Sí? ¿No? Entonces no funciona el modificar datos dentro de... O sea, trabajar con atributos, por lo que me comentan, dentro del editor de bloque no sirve. ¿Ya? Entonces lo interesante es que antes de transformarlo en bloque esté todo bien. ¿Ya? Entonces hay que fijarse en eso. Bien, entonces veamos si funciona. Pínchenlo y debería estirarse hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo. Bien, funciona. Entonces no se deforma, no me quedó ningún número pegado, ¿cierto?, de las cotas del gancho. Tampoco ninguna línea del fierro, o sea, se estira completo, no se me deforman estos textos, ¿ya? Entonces está funcionando bien. Para volverlo a la condición original, recuerden que uno hace clic botón derecho sobre él, Reset Block, y ahí vuelve a estar normal. Entonces ahora vamos a hacer una situación para poder ponerlo en prueba. Entonces voy a dibujar una situación por aquí, ahí la voy a acotar para que la puedan reproducir. Bien, entonces pensando que estos son ejes estructurales, que por ahí van a estar pilares, cadenas, cimientos sobre cimientos, ¿ya? Vamos a tener 4 radieres en este proyecto. Entonces ahí se pueden ver los cuadrantes donde van a quedar estos radieres. Entonces con la línea eje, bueno, la dibujé con ejes, porque son ejes estructurales.
Entonces, la idea es que ahora inserte dentro de estos radieres, de estos cuadrantes, este símbolo y empiece a interactuar con ellos. Y ustedes mientras dibujan, yo lo voy a ir ubicando. Bien, entonces son 6 ejes. Están las medidas, las tracé con la layer ejes. Bien, ubiqué el símbolo de la malla adentro, en cada cuadrante. Todavía no los ajusto, los dejé por ahí nomás. Bien, entonces ahora la tarea es estirarlo. Entonces lo pincho, lo tomo de uno de los botones y lo empiezo a estirar hasta el eje. Pero no es necesario que quede, que yo lleve el mouse justo donde va a terminar el fierro. Si se dan cuenta, estoy pinchando un punto medio por acá. Y la única condición o la forma en que se va a estirar el fierro es horizontal, así que, o vertical. Entonces no se va a inclinar. Entonces yo puedo pinchar cualquier punto de la línea. Ah, y acá si se dan cuenta, no los puse horizontalmente, bueno, ni tampoco verticalmente, para que coincidan en todos lados. Porque si los dejo horizontal, se van a cruzar y se va a malentender el dato que aparece. Entonces lo subí un poco, para que no se crucen. Entonces hago algo parecido con los de abajo. De. Entonces habrían 4 radieres o 4 losas en este proyecto. Bien, ¿cómo se llenan los datos? ¿Cómo manejo los datos dentro de estos elementos? Bien, voy a partir con esta losa que está en esta zona, en el cuadrante superior izquierdo, por aquí. Y me voy a acercar un poco. Entonces aquí hay datos acá que tengo que modificar. Por ejemplo, la longitud. Las dos longitudes están en 1,3. Y esto no mide 1,3. De hecho, tiene dos medidas distintas.
tiene 2.5 acá arriba y tiene 3 acá. Entonces, la configuración de esta losa sería la siguiente. Bueno, le hago doble clic y estos serían 2.8 y estos serían 3.3. Bien. Entonces, los longitudinales, 2.8, y las transversales, 3.3. ¿De dónde saqué el 2.8? Recuerden que las longitudinales, según el fabricante, son las barras para nosotros, desde el punto de vista horizontal, ¿ya? Y la medida esa que hay de eje a eje es 2.5, o 2500, como aparece acotado ahí en milímetros. Pero como tienen los ganchos, las barras, tengo que sumarle los 0.3. Por eso 2.8. De hecho, también abajo, en las barras transversales, hago lo mismo. Le sumo el 0.3 a la medida, ¿cierto?, de eje a eje, al 3.3, al 3 que diga, y queda 3.3. El resto de datos no hay que modificar nada. Y ya con esas modificaciones, este dato está quedando como un dato real para ser cubicado. Doble clic sobre el elemento, aparece, pincho el dato, se modifica aquí abajo. Pincho el dato, lo modifico acá abajo. Hay que hacerle doble clic a la malla. Bien, voy a ir a la siguiente malla. Bien, la malla que continúa hacia el lado derecho, esa cambiaría de nombre. Sería la losa 102. Y ahí tengo que ver las medidas también, pasarlas a metro y sumarle el 0.3, que serían los ganchos. ¿Ya? Bien, voy a aceptar esta. Le digo OK. Bien, y ahí se pueden reflejar las medidas, ¿cierto? Esta 2.8 y 3.3. Voy a la que está al lado. A esta le hago doble clic. Bueno, cambia de nombre. Es losa 102. Esto es 3.8. Y esto es 3.3. Y entonces la marca de esta es 102, L102. La longitud de sus longitudinales es 3.8. Y la longitud de las transversales es de 3.3. Bien, entonces la que está en la parte inferior es L103, inferior izquierda que diga, L103, tengo que ver las medidas, y la otra sería L104. O sea, deberían haber 4 losas en el proyecto, con distintos nombres. Bien, voy a ir a la de abajo. L103, 2.8 por 2.8. ¿Es así? Sí. Y en la L103, esa es la que está en la parte inferior izquierda, la que tiene la medida igual en sus dos lados, que sería 2.5 por 2.5, pero como tengo que sumarle los ganchos, 0.3,
sería 2.8 por 2.8. Me faltaría la última losa, que sería la losa 104. Voy acá, doble clic, 104. Esta mide 3.8 por 2.8. Profe, no era. ¿Sí? Bien, con estos datos ya podríamos generar la tabla. Entonces vamos a iniciar el proceso para generar la tabla. Bueno, como estamos haciendo una simulación, todavía no es un proyecto definitivo, vamos a hacerla igual que la de los pilares, la vamos a hacer en el model. Recuerden que estas ubicaciones no se hacen en el model, se hacen en el layout, en el formato. Pero para probar si funciona o no, lo vamos a hacer en el model. Bien, se acepta esto, y ahí estarían las 4 losas, con todos sus datos ingresados, listo para poder cubicar, generar la tabla de cubicación. Bien, busquen la tabla de la cubicación de los pilares y la vamos a pegar abajo de ella. Por aquí. Entonces la vamos a insertar por aquí, la de las mallas. Bien, para iniciar este proceso, cierto que el AutoCAD extrae los datos de los bloques y los ordena en tablas como la que se muestra ahí, una tabla de ubicación. Recordemos que cuando se hizo la ubicación de los pilares, el AutoCAD hizo una secuencia de 8 pasos. Y cada uno de los pasos uno tenía que hacer algo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer nuevamente ese proceso. Y para poder iniciarlo, vayan a la cinta opción superior Insert. Y por acá al lado derecho, al final, o casi al final, bueno, a mí por la resolución del proyector, no me aparece el nombre, pero aparece un botón con ese icono y dice Extract Data. Extract Data. Y bueno, cuando lo pinchen, van a empezar este proceso de los 8 pasos. Arriba, ¿cierto? Dice que son 8. Bien, pincho el botón Data Extraction y aparece esta ventana. Si no han guardado en ningún momento, ¿cierto? El AutoCAD, antes de mostrar esta ventana, les pide que guarden, ¿ya? Uno debería guardar el archivo. Si no, si le está mostrando, recordemos que nosotros estamos viendo los parámetros básicos, no vamos a hacer parámetros avanzados, así que el paso 1 de 8, en realidad lo que vamos a hacer es Next, ¿ya? Next. Y aquí lo que me pide el AutoCAD es que guarde no el archivo CAD, sino que un respaldo de la cubicación. Si falla el archivo CAD, voy a tener el respaldo de la cubicación. Entonces,
Te lo voy a precisar. Mallas, losas. Ahí sí. Bien, ahí estoy respaldando este proceso. Ahí el AutoCAD va a guardar, si es que falla el archivo CAD, va a guardar esta ubicación en un archivo DXE. El archivo DXE es posible de ser insertado dentro del AutoCAD y nuevamente se mostraría una tabla, ¿ya? La tabla de ubicación. Entonces lo guardo y ahí me deja ver el paso 2 de 8. En el paso 2 de 8 no vamos a configurar nada, lo que viene por defecto está bien. Así que vamos a apretar Next, siguiente. Y aquí el AutoCAD me pide que especifique qué quiero ubicar. Hay un listado importante. Entonces lo que voy a hacer es solamente dejar lo que quiero ubicar. Ahí. Y el objeto que quiero ubicar es solamente la malla ACMA. Entonces el resto los quito. Esto es importante porque si no los quito me va a aparecer una tabla inmensa. Porque va a empezar a ubicar muchas cosas. De hecho va a estar metido hasta el pilar dentro de la misma ubicación. Entonces es importante decirle bien claro qué objeto se quiere ubicar. ¿Ya? Bien. Una vez que ya precisé el objeto, que es la malla, le digo Next. Y a pesar de que le dije que solamente quería ubicar este objeto, el AutoCAD detectó que este objeto tiene varias características. Varias. Pero yo no quiero ubicar todas sus características. Solamente lo que quiero ubicar de este objeto son sus datos. Y los datos en el AutoCAD se llaman atributos. Entonces también quito las otras categorías y solamente dejo seleccionado atributos. Bueno, siempre vale la pena confirmar acá que estén todos seleccionados, que sería la marca, la masa, los diámetros longitudinal, el diámetro transversal, que estén seleccionados, ¿ya? Es importante. Bien, una vez que ya precisé qué quiero ubicar de la losa, le digo Next, y aquí debería mostrar una tabla, más o menos como quedaría una vez terminado el proceso. Entonces aquí hay que arreglar algunas cosas, varias en realidad, que también lo hicimos con el pilar. Por ejemplo, quitar la columna nombre. La columna nombre es el nombre del bloque. Y para poder quitarla, bien abajo allá aparece una opción que dice Show Name Column. O sea, mostrar la columna nombre, la quitamos, y ahí se eliminaría esta columna, que no es necesaria para una tabla de ubicación. Entonces la quito. Entonces ahí quité la opción mostrar la columna nombre. Ahora, la columna count, que es cantidad, la vamos a traducir. Para poder traducirla, hagan clic con el botón derecho sobre count, seleccionen la opción que aparece en el menú, Rename Column, con su botón derecho en count, Rename Column, y pongo cantidad. Es importante pinchar por aquí para que el cursor que queda metido dentro de esa celda salga, ¿ya? Porque si pongo Next, el AutoCAD se bloquea, porque nunca se aceptó esa escritura. Bien, aquí veo que los datos están bien ubicados, pero están las columnas desordenadas. Entonces lo que voy a hacer es darle un orden. Por ejemplo, marca debería estar acá al inicio. Entonces se toman las columnas, los encabezados, y se arrastran. Entonces aquí también voy a arreglar el resto de datos. Diámetro, espaciado. Por ejemplo, aquí tengo un problema, porque aquí debería estar longitud longitudinales. Entonces, diámetro transversal. No, está todo
revuelto acá. Ya dice. Bien, entonces, ordénenlo según esta disposición. Bueno, como la tabla es tan amplia, va a costar mostrarla ahí, pero sería diámetro longitudinal, espaciado longitudinal, longitud longitudinal. Después se repite el mismo orden en los transversales. Entonces la primera columna es cantidad, marca, diámetro longitudinal, espaciado longitudinal, longitudes longitudinales. Y como les decía, se repite el mismo orden en los transversales. Y al final, que quede espesor y masa. ¿Ve? Entonces lo arrastran y les van generando el orden. A lo otro, bueno, aquí se ve bien, pero lo ideal es que la tabla se ordene en función de las marcas. Si no le ocurre, por ejemplo, le aparecen en desorden, no aparece 101, 102, 103, 104, hagan lo siguiente. Hagan un clic, uno solo, en marca. Y debería aparecer un triángulo al lado, apuntando hacia arriba. Eso significa que la tabla se va a ordenar en función de esa columna y en función del dato sería un orden ascendente. Por eso me aparece 1, 2, 3, 4, o 101, 102, 103, 104. Si le hago otro clic, por ejemplo, a marca, el triángulo ahora apunta hacia abajo. Porque aquí estaría especificando que el orden sería descendente, o sea, de mayor a menor. 104, 103, 102, 101. ¿Ya? Entonces, no me sirve, yo necesito que sea ascendente. Hago otro clic, que apunta hacia arriba el triángulo, y ahí sí queda 101, 102, 103, 104. Bien, una vez que ya está ordenada la tabla, vamos a apretar Next. Y en el paso 6 de 8, hay que elegir la primera opción, que haría que la tabla se pegue en el dibujo. De hecho, eso significa Insert Data Extraction Table into Down. O sea, insertar la tabla de extracción de datos dentro del dibujo. El AutoCAD tiene la opción de, por ejemplo, obtenerla en Excel. De hecho, la segunda opción sería esa. Extraer, ¿cierto?, a una fila externa. Y dentro de las opciones que me muestran entre paréntesis aparece XLS. XLS es un archivo extra. Pero en este caso no. Necesitamos que la tabla se pegue dentro del dibujo. ¿Sí? ¿Una fila? Sí, que tengo así. Ah, no importa. Porque esa fila, porque me imagino que fue copiada la losa, ¿cierto? Y quedó la original. No importa, mira, cuando termine la tabla, como la tabla queda enlazada a los bloques, tú borras esa, actualizas la tabla y se elimina. Se va a eliminar. Bien, una vez que se selecciona la primera opción en el paso 6 de 8, apretamos Next y acá tengo que ponerle un título. A la tabla. Bien, esta tabla sí va a ubicar solamente la armadura de la losa. No vamos a ubicar el hormigón ni nada, solamente la armadura. Entonces sí podemos ponerle un título más específico, no tan genérico como el que pusimos en el recuadro de los pilares. Entonces, armadura losa. Bien. Next. Y, bueno, el paso 8 de 8 lo que me pide es que apriete Finish para terminar y que haga un clic donde quiero la tabla. Eso voy a hacer. Voy a apretar Finish y, bueno, si no se les ve la tabla, como acá, quiten el movimiento ortogonal y ahí se les va a ver. Y ahí queda. Bueno, aquí debería haberla pegado con layer texto. Se puede cambiar después. Ahí sí.
Bien, entonces, por ejemplo, si le apareció una losa o una otra losa 101, ¿ya?, duplicada, lo que pueden hacer es borrar la losa que es la original, ¿ya?, porque lo más probable es que quedó por ahí. Y después pueden actualizar la tabla con control P y cancelan el proceso de impresión, que es el proceso, ¿cierto?, que el AutoCAD, el más básico, para poder actualizar una tabla. Iniciar el proceso de impresión. No es necesario que impriman, solamente cancelan y la tabla se actualizaría. Bien, entonces acá me falta que la tabla, al igual que la anterior, me entregue los kilogramos totales de fierro. O sea, que toda esta información se rescate por medio de fórmulas tipo Excel. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Hagan un clic en masa, uno solo. Y cuando uno hace un clic en alguna de las celdas de la tabla, bueno, aquí en torno a la tabla se activa como el Excel, por decirlo así. Me aparecen letras en las columnas y números en las filas para poder hacer la fórmula de esto. Entonces, además, si me fijo acá arriba, me muestra características netamente para poder implementarlas en la configuración de la tabla. Entonces, lo que necesito acá es incorporar una nueva columna para calcular los kilogramos del fierro. Entonces, en la parte superior, seleccionen una sola vez Insert Right y debería aparecer una columna en blanco, ¿cierto?, al lado de masa, que sería la columna K. Bien, entonces aquí debería poder escribir, pero el AutoCAD me generó una columna bloqueada. Si mueven el mouse, se muestra al lado del puntero de AutoCAD un candado. Entonces, para poder desbloquear y poder escribir, hagan lo siguiente. Esta celda se llama K2, ¿cierto? Es la celda K2. Dejen el botón apretado, el primario del mouse, sobre K2 y llévenlo al final, o sea, a la última celda en esta columna. Y lo que va a ocurrir es que se va a seleccionar todas las celdas que están en la columna K. Una vez así, acá arriba, hay un botón que dice Cell Locking, o sea, bloqueando celdas. Pero lo que queremos no es bloquearlas, queremos en realidad desbloquearlas. Y la opción para poder desbloquear las celdas que están seleccionadas es la que dice Unlocked, que significa desbloqueada. Entonces, despliego, pincho Unlocked y si ahora sobrepongo el mouse a alguna de las celdas, ya no me aparece el icono del candado. Eso quiere decir que ya puedo escribir en todas esas celdas. Bien, voy a pinchar nuevamente la celda K2 y voy a escribir lo siguiente: kilogramos totales Entonces, escribí kilogramo total fierro. Recuerden que aquí no estamos ubicando el volumen del hormigón porque no ingresamos datos para poder hacer eso. Entonces, kilogramos total de fierro, y ahora tengo que hacer la fórmula. Bien, esta fórmula no es sencilla. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros en el símbolo lo que hicimos fue poner solamente una barra por sentido, nada más. No pusimos todas las barras. Entonces, para poder cubicar todas las barras, hay que rescatar el dato del espaciado, que está aquí. Entonces, la fórmula sería la siguiente. En la celda K3, ahí yo debería obtener el primer total
de kilogramos de la losa 101. Entonces, estando ahí, voy a ingresar la fórmula. La fórmula en Excel, que utiliza el AutoCAD también, el mismo método, inician con signo igual. Así el programa, en este caso el AutoCAD, va a reconocer que lo que se está ingresando es una fórmula. Bien, la voy a ingresar. Y ahí la voy a mostrar. Sería. Bien, entonces, esta fórmula lo que me permite es, por decirlo así, desarrollar la malla, bueno, matemáticamente, y multiplicarla por la masa. O sea, saco el largo total, como que si hubiese puesto todos los fierros, uno tras de otro, con solamente esa operación matemática que se está mostrando ahí. Y entonces sería, bueno, aquí es importante que el orden de las columnas coincida con el que tengo yo. Porque si no es así, y ingresan la fórmula, no le va a generar un resultado correcto. Va a aparecer un resultado incorrecto. Entonces lo que hice es lo siguiente. Un largo, por ejemplo el E3, que es una de las longitudes, la dividí por el espaciamiento. Y así sé cuántas barras en el otro sentido hay. Y por eso las multipliqué la cantidad por la longitud de la otra barra. O sea, eso es lo que hice acá. Un largo lo dividí por el espaciado, y esos espacios que me generó acá los dividí, pero los multipliqué por la otra barra. Entonces aquí obtengo el largo de una barra. Después lo sumo a la misma operación. De hecho, si se dan cuenta, es la misma fórmula, pero con los datos inversos. En el caso de la prueba, como van a tener que hacer una fórmula, yo no les puedo entregar la fórmula así. Por lo mismo que les mencionaba, quizás el orden que generen va a ser distinto en cada uno. Entonces, si yo le digo que así es y alguien hizo otro orden, no le va a funcionar. Lo que yo voy a ingresar como fórmula va a ser en palabras. Esto dividido por no sé qué, pero en palabras. Para que ustedes después puedan identificar su dato y aterrizarlo según el orden que tengan ustedes en la tabla obtenida. ¿Ya? Pero sí les voy a entregar la fórmula en la tabla. ¿Ya? No lo voy a hacer pensar tanto. La idea es ver cómo funciona esto. Bien, déjenme ver si está bien. Si creo que me falta un paréntesis acá. Ah, no, está ahí. Está ahí, está ahí abajo. Bien. Entonces, igual, paréntesis, doble paréntesis. E3, reitero, si tienen el mismo orden va a funcionar. Dividido por 0.15, se cierra un paréntesis, por H3, y ahí lo que obtengo es la magnitud de las barras de un lado, que sería el total transversal. Ahora voy a obtener el total longitudinal. Sería H3 más H3 dividido por 0.15, cierro el paréntesis, por E3. Y ahí obtengo el largo de los transversales por la masa. ¿Listo? Algo de 20 kilos, 25 kilos, algo así.
Vamos a ver cuánto arroja. Bien, aquí cuando aparece esto, quiere decir que hay un problema con la fórmula. Quizás con respecto a un paréntesis que me faltó. Después del más, a ver. Ah, ya acá, aquí. ¿Qué pasó? Déjame ver, es E3, está bien, 2.8. Dividido por 0.15, está bien. Por H3, está bien. Más H3 dividido por 0.15. Entonces este está de más. Ya. Bien, ahí está. Bien, está corregido, había un problema con los paréntesis. Claro, porque había que copiar la condición inicial. Había puesto un paréntesis de más abajo. Bien, ahora sí, si hacen Enter, bien, salió mucho más pesada de lo que pensaba. Es muy grande, la verdad. Bien, entonces, bueno, aquí hay un problema con los decimales. Entonces no conviene hacer las fórmulas de abajo hasta que uno no arregle el formato de ese dato. Entonces, para poder arreglarlo, botón derecho sobre él, Data Format, seleccionen decimal, y en Precision apliquen 2 decimales. Bien, nosotros, por lo que veo en la clase anterior, incluso le pusimos la unidad al valor. Para poner la unidad, uno va al botón Additional Format y en Suffix, por ahí aparece un dato que dice Suffix, ponen la unidad, que era kilogramo. Entonces, decimal, en Precision 0.00, voy a Additional Format y en Suffix pongo kilogramo. Le digo OK. OK. Bien, aquí uno puede controlar el tamaño de las celdas con los cuadros que están en los puntos medios. Por ahí. ¿Profe, podría hacer la fórmula de nuevo? Ahí está. Bien, si le ha funcionado bien, pueden copiar la fórmula. Para poder copiarla y no ingresarla nuevamente, al pinchar la celda, aparece un rombo celeste en el vértice inferior derecho. Ese lo pueden tomar con un clic y arrastrarlo al final de la tabla. Y se va a copiar la fórmula y se va a ajustar además a las condiciones horizontales. O sea, en vez de decir E3, va a decir E4 y así, E5, E6. Bien, se copiaría de la siguiente forma. Pincho aquí, tomo el vértice inferior derecho, ese rombo celeste que aparece ahí, lo copio hasta abajo, escapo y ahí se copia. Bien, faltaría solamente el total general, que es la suma de todo esto. Pero para eso necesito activar una fila aquí abajo para poder escribir e ingresar la fórmula. Para sumar todos los kilogramos y obtener los kilogramos totales de fierro. Entonces, pinchen una celda cualquiera de la última fila y por acá arriba, para insertar una fila en la parte inferior,
seleccionen Insert Below. Insert Below. Below significa por debajo. O sea, depende de donde tenga seleccionado. Abajo de donde tenga seleccionado va a poner una fila. Por eso hay que tener seleccionado una de las celdas inferiores. Entonces pincho Insert Below. De ahí me genera una fila más. Entonces aquí yo debería generar la fórmula. Bien, la semana pasada, como eran pocos datos, pusimos igual, por ejemplo, K3 más K4, pero ahora como son tantos, quizás sería más óptimo usar una fórmula tipo Excel de esas rápidas. Bueno, aquí no existe la autosuma, pero sí existe, aquí en la zona fórmula, existen las fórmulas, por ejemplo, como en el Excel, la fórmula suma, aquí existe también, bueno, está en inglés, sí, dice sum. ¿Y cómo funciona? Bueno, uno tiene que estar primero en la celda donde quiere el resultado, después va aquí a fórmula, que es ese botón donde aparece F sub X, se selecciona sum y con un recuadro uno tiene que tocar al menos los datos que quiere sumar. No es necesario que se envuelvan completos, al menos tocarlos. Por ejemplo, ya con eso, si hago el segundo clic, el AutoCAD va a saber que son esos datos los que se van a sumar. O sea, apreté zoom y pinché aquí arriba y ahora voy a pinchar aquí abajo. Y ya me muestra que va a sumar desde la celda K3, dos puntos significa hasta K6. De hecho, se podría ingresar también escrita, igual zoom, paréntesis, K3, dos puntos, K6. Y funcionaría igual. Enter. ¿Cómo ¿Sí? arregló la última? Digo, ¿cómo agregó la última? Pinché aquí arriba y fui a Insert Below. Bien, voy a cambiar el formato de este dato y poner la unidad.